Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguiremos tratando todos los temas que siempre tratamos y no dejamos de preocuparnos por las cosas que debemos preocuparnos como programa periodístico. La semana pasada nosotros tratamos el tema que tiene que ver con sueños compartidos o con la preocupación y los problemas que hay de vivienda. En realidad es tan complejo el tema de vivienda en este momento, porque debemos decir también que hay intrusión en distintas partes de la provincia, que hay preocupación por parte de los intendentes, de los distintos sectores sociales. Y en el medio de todo eso viene el problema de sueños compartidos, de casas que no se terminaron, casas que no se hicieron, de mucho dinero que aparentemente anduvo rondando y que no se sabe en qué se utilizaron. Nosotros habíamos invitado para hoy a el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia y ex jefe de gabinete del gobierno de Clos, el señor Ricardo Pelito Escobar. En realidad lo invitamos para el programa anterior. Nos había dicho que no creía conveniente salir al aire todavía. Luego se comunican desde sus colaboradores. Tengo que contar cómo es, porque si no quedamos como mentirosos en realidad. Se comunican desde sus colaboradores diciéndome que sí, que hoy querrían estar en el programa. Y ayer nuevamente se comunican diciéndome que creen prudente no estar otra vez en el programa. La verdad, sinceramente, es desprolijo. Más cuando se tratan de funcionarios. Pero ellos sabrán, digamos, de todos modos acá están las puertas abiertas cuando ellos quisieran. Nosotros hemos preparado informes, análisis, placas para plantearle a él, pero que también nos queremos plantear nosotros. Por eso estamos hoy con Alicia y con Sergio para analizar un poco ese trabajo que hicimos. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas ¿Cómo noches, están? Pepe. Buenas noches. Hola, Sergio. Buenas noches. Y algunos ecos del programa anterior también, ¿no? Sí. Porque el programa anterior estuvimos en el barrio Néstor Kirchner, que es el barrio en el que se construyeron y se entregaron las viviendas, mirando un poco, justamente charlando con la cooperativa que terminó de construir un número importante de esas viviendas. Las primeras se fueron entregando en agosto del 2011 y quisimos meternos en el barrio para conocer un poco esa otra cara, ¿no? Porque por un lado el escándalo de los Joclender, lamentablemente también arrastrando a una fundación y a un símbolo de las luchas de los derechos humanos, que fueron las Madres de Plaza de Mayo, ensuciando esa trayectoria y toda esa historia. Y bueno, fuimos a ese barrio para meternos e interiorizar un poquito del tema. Y lo que hicimos para hoy, para que apareciera dentro de la entrevista, son algunas placas para entender justamente qué es ese programa Sueños Compartidos, desde cuándo se empezó a implementar aquí en la provincia y los montos. Así que podemos, si te parece, Pepe. Vamos a ver las placas y después vamos también a la nota, Sí, porque tenemos una entrevista. Tenemos lo que quedó de la entrevista de la semana pasada. De la semana pasada, que
que esa parte no la habíamos incluido en realidad. Incluido, exactamente. ¿No? Así bueno. que la primera placa que le vamos a pedir a nuestros compañeros de trabajo tiene que ver con enmarcar un poco justamente cuándo se firma este convenio aquí en nuestra provincia. Es un convenio que lo firma, por eso está... Claro, porque ahí dice jefe de gabinete de Misiones, claro, porque ya no como ministro de Desarrollo Social, sino como jefe de gabinete de la provincia. Sino como jefe de gabinete, exactamente. El financiamiento en ese momento y obviamente después también... venía de la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio, que en ese momento conducía Julio De Vido, y por eso también está citado indagatoria en esta causa que después se reactivó, ¿no? Y la construcción de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y esta empresa que regenteaban los hermanos Joclenders, que en esta causa son 2 de los procesados. Después hay una larga lista de imputados, entre ellos, después vamos a ir contando los misioneros que tienen fecha. En la segunda placa que vamos a compartir, Pepe, un poco también viendo la cantidad de viviendas, pero no solamente eso, porque la promoción que había en relación a este programa es que no solamente iban a capacitar, porque de hecho eso es lo que hacía la fundación, a quienes iban a construir sus propias casas, sino que también le iba a ir dotando de una serie de condiciones mínimas y básicas para las casas, ¿no? Y para los barrios. Entonces, en este complejo, además de las casas, que se habla de 50, 106, 156, se habla de un salón de usos múltiples, que eso se terminó y se entregó en agosto del 2011, una galería comercial que tenía 16 locales comerciales y un polideportivo. ¿Eso dónde puntualmente? Y eso se supone ahí en el barrio Néstor Kirchner. En el mismo barrio, cosa que no está. Y nosotros vimos el centro de salud. Ajá. Y una escuela vimos, no vimos el centro, bueno, que después podemos preguntar si es que viene... Una galería comercial. Una galería comercial en ese barrio. Además, lo que se había, parte del financiamiento que viene para el programa, estaba pensado para un poco acondicionar ese terreno, porque el terreno está... Y un polideportivo también. Y un polideportivo estaba también. Nosotros no lo vimos ahí. ¿Para quién estaba pensado este complejo, estas viviendas? Para aquellos afectados de arroyos aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad, muy emblemáticos y que han tenido muchos problemas. El arroyo Antonica, el arroyo San José y también vecinos del campo Las Dolores y de la chacra 178, que son los que iban a ser adjudicados de esas viviendas, ¿no? Que tiene esta particularidad. La otra placa que vamos a mirar tiene que ver con las etapas del financiamiento. La primera etapa, pensado para estas 50 viviendas, que después se termina haciendo cargo el IPRODA, que las entregaron. Después venía un financiamiento para acondicionar el barrio y darle algunas infraestructura mínima, sobre todo para acceder al barrio, porque fuimos la otra vez y está bastante alejado y no es tan simple. Todas las carencias de infraestructura, digamos. Bueno, ese otro tramo del financiamiento, que era de octubre del 2009, venía pensado para eso. Y finalmente, 106 viviendas que debían ser construidas, un desembolso de octubre del 2010 de casi 33 millones de pesos, que es el otro tramo del financiamiento. 32 millones y medio en realidad. Un poquito ahí de eso, ¿no? Que se supone venía para esa parte del financiamiento. Y la otra placa que vamos a compartir, un poco ya contando después del escándalo, cuando empezaron a aparecer los desvíos de fondos y empezaron... La pelea entre Joclender con Eve de Bonafini. Fue ahí, recordemos, a partir de una denuncia judicial que se empieza a investigar, empieza también a aparecer los primeros informes allá por el 2011 de la Auditoría General de la Nación, que empieza a dar cuenta de las irregularidades que había en el manejo de fondos. Lo primero que plantean es que el cambio de área
o de organismo que estaba construyendo. Primero un organismo vinculado a la construcción de viviendas, sacado de ahí para llevarlo al ministerio que conducía Debido, ya era la primera observación de la Auditoría General de la Nación. Y después cuestiones vinculadas a la falta de rendimiento de fondos, a los controles, y en el tema de los controles menciona a todos los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, que en esa cuestión. Y en esa causa judicial que estuvo parada entre el 2013 y el 2015, que después se reactiva esa causa judicial, ahí están procesados los hermanos Joclender, que son quienes conocemos, y después, como decíamos, una larga lista de imputados en esta causa, entre ellos el exgobernador Maurice Clos, Pelito Escobar, en ese momento a cargo de la jefatura de gabinete, y también Humberto Schiavoni, que el caso de Humberto Schiavoni tiene que ver con una fundación de Capital Federal. Y la última placa, ahí están las fechas, porque... Pero qué raro, porque a mí me dicen desde los colaboradores de Escobar que él no tendría una citación oficial. Ya hace más de una semana, dos tal vez, cuando se conoció esta información, la reactivación de la causa, y después de, sobre todo, de ese bochorno de López, que se empezaron a mover algunas causas, ya había fechas y los nombres que aparecían, ¿no? Gobernadores, funcionarios, y ya aparecía ahí... El mismo gobernador, en una entrevista, habría dicho que eso le perjudicaría políticamente a él. El gobernador... El exgobernador Clos. Sí, que él tendría que ir a declarar el 6 de septiembre. Y Ricardo Escobar el 7 de septiembre. El primero de los misioneros que va a declarar en esta causa es Humberto Schiavoni. Así que bueno, un poco queríamos ese resumen para entender un poco la causa, y después en algún momento la necesidad también, ¿no?, de ir conociendo algunos detalles claro, de cómo finalmente eso aquí en la provincia se materializó, y cuál es la información que está pidiendo la Justicia Federal en esta cuestión. ¿Qué lectura hace la gente ante estos hechos, Sergio? Yo creo que hay varias cuestiones muy básicas. Lo primero es que me llama la atención más la atención una sospecha aún mayor cuando especula, ¿no? El político, cuando tiene la obligación de dar la cara y dar respuestas. Indistintamente de que haya sido no citado formalmente Pelito Escobar, tiene una obligación para con el pueblo de dar la cara y explicar, ¿no? Eso es lo que no encuentro muy a menudo en sí, porque en primera instancia, cuando lo invitamos la semana pasada, nos decían que no vendría, que era prudente no venir primero a los medios, y que él llamaría a una conferencia de prensa con todas las documentaciones. Esa conferencia de prensa nunca existió todavía. El viernes o el miércoles o jueves, luego evidentemente de los informes que nosotros pusimos al aire la semana pasada, se comunican ellos, desde los colaboradores de él, diciendo que sí, que estaría en condiciones, si nosotros creíamos conveniente, de venir este martes al programa. Y ayer nos encontramos con esta otra sorpresa. Esos vaivenes, digamos... Son los que dan una mala espina, y necesitamos dirigentes que sean más respetuosos de la gente, ¿no? Dirigentes políticos que cuando hay... Porque ellos administran lo público. Si hay sospechas o hay dudas o la gente tiene preguntas, como en este caso nosotros tenemos preguntas y queremos transmitir las preguntas de algunas personas, no queremos decir que toda la gente va a pensar como nosotros o tener las mismas preguntas, pero sí de un sector de la sociedad, y queremos preguntar, y tiene una obligación, ¿no? Y tampoco tiene que ser cuando él quiere. Es un funcionario que tiene que venir cuando las preguntas están, porque sigue siendo además un funcionario, y siempre me molesta mucho cuando uno tiene que estar, parece cuando usted pueda, entonces venga. No, hay dudas acá sobre cuestiones de fondos públicos, otra cosa. Madres de Plaza de Mayo construyendo viviendas, esto tampoco entiendo. ¿Qué hace Madres de Plaza de Mayo construyendo viviendas en todo el país? Bueno, armaron una fundación o una organización Sueños Compartidos. Una fundación
que empezó a trabajar. Si uno mira la historia de Sueños Compartidos, es muy interesante en sus orígenes, digamos, Sí, sí. y en la posibilidad, porque era, fíjate, la posibilidad de que los propios adjudicatarios o beneficiarios de las viviendas pudieran construirlas. Para eso se capacitaban, para la construcción, pero además también hasta para la confección de las cortinas, para la construcción, la fabricación de muebles y demás. Es decir, no está... Proyecto completo. Un proyecto integral. Integral. Que Eve Bonafini, la titular de Madres, cuando lo explicaba en su momento... ilusionaba. Claro, ilusionaba, y yo creo que muchas de las madres estaban muy ilusionadas porque era también una forma, decía en su momento, de materializar la lucha de sus hijos, que querían, que muchos de esos de sus hijos trabajaban en villas miserias, conocían la problemática. Entonces, eso también es un tema que duele mucho. Y después ya ¿no? se hizo una gran empresa, donde incluyó hasta creo que una facultad, que no sé cómo funcionó y si sigue funcionando la facultad. En realidad la universidad es previa. La Universidad de Madres de Ajá. Plaza de Mayo es... y uno de los primeros conflictos que hubo con Jock Lender fue a partir de ese grupo de intelectuales que construyó la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que más tiene una radio, que es una universidad sumamente interesante, donde en su momento empezaron a capacitar desde diversos sectores. Y había gente sumamente interesante que se termina yendo mucho antes del escándalo de Sueños Compartidos por la presencia de Jock Lender, que fueron los primeros que advirtieron de lo que podría significar. No nos olvidemos tampoco que Jock Lender es, o en su momento fue un entenado de Eve de Bonafini. Un protegido de... Protegido, ella lo mencionó como su hijo en su momento. Y había un vínculo ahí interesante, porque Eve lo iba a visitar a la cárcel. Claro, o sea, una relación que viene de años. Que viene de años. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahora... Hoy escucharlo a Eve hablar de Jock Lender y Jock Lender hablar de Eve, parece que no hubo ese amor que había tan grande, ¿no? Y una cosita más, si me permitís, Pepe, para tratar de decir, por un lado, la necesidad que tenemos de respuestas de cosas que ya se hicieron o que no se hicieron, pero por otro lado, el problema latente que lejos está de... Nos encontramos, por lo menos por la poca información que manejo al respecto, y ahí están las preguntas que tenemos, no sé si nos encontramos en un buen camino de solucionar el problema habitacional que tenemos los misioneros. En tantas localidades hay usurpaciones, hay una inmensa necesidad de familias que tienen, no solo, hablemos de lo básico, ¿no? El derecho a la vivienda, pero que no tienen posibilidad de acceder. Y sí me gustaría que podamos en algún momento en este programa conversar con gente que tiene hoy el poder en materia en esta cartera provincial. Es decir, ¿cuál es el plan del gobierno provincial para ir a corto, mediano o largo plazo solucionando de algún modo que es un problemón, que es un derecho humano al que muchos misioneros no están pudiendo acceder? Y está saliendo y está explotando en realidad. En el interior... Por eso hay que hasta replantearse la terminología. Si en algún lugar tiene que vivir tanta gente que necesita, entonces hasta la forma de nombrar, claro, la usurpación, y se estigmatiza que vienen paraguayos, que vienen en donde los que estamos en la frontera, y la cuestión, si vienen paraguayos y se meten, ¿por qué nosotros no nos podemos meter? Digamos, y porque mi hijo hace mucho tiempo que espera una tierra y no tiene. La cuestión es mucho más profunda y seguramente vamos a analizarlo también acá. Lo cierto es que queríamos tocar este tema de sueños compartidos, queríamos trasladarles a ustedes las inquietudes, el trabajo que habíamos abordado, teniendo en cuenta que hoy estaría con nosotros el ex jefe de gabinete Ricardo Pelito Escobar, que hasta ayer al mediodía decía que venía y anoche nos llamó, o alguien allegado a él, para decir que no iba a venir, que no creían conveniente venir. Digamos, las puertas están abiertas. Ahora, también pedimos un poquitito de respeto para con nuestro trabajo, ¿no? Y como dice Sergio, los funcionarios o exfuncionarios tienen la obligación, ante una inquietud, de rendir cuentas. Y nosotros tenemos inquietudes. Los datos que pusimos hoy no son inventos, no es chismerío, chusmerío, no los sacamos de
cualquier lugar, sino de estadísticas y de medios, que menos ni nada más. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Vamos a seguir tratando el tema sueños compartidos y esperemos que en algún momento, cuando tome la determinación, como decía Sergio, no debe ser así, pero bueno, lo vamos a esperar, tampoco podemos ir Si volver a traerlo, digamos. se va a dar una conferencia de prensa, vamos a ir. O sea, si Bueno, se siente pero, tan incómodo pero acá, evidentemente ya no, porque la semana pasada lo invitamos, dijo que iba a dar una conferencia de prensa durante la semana, no dio ninguna conferencia de prensa, luego del informe que pusimos al aire nosotros, nos llamaron el jueves para decir que venían, ayer nos dicen que no vienen, la verdad que es un ida y vuelta que no entendemos, pero ¿qué vamos a hacer? Y podríamos cerrar el bloque escuchándola a Lorena. Exactamente, cerramos el bloque porque ya está con nosotros el intendente de la ciudad de Posadas, Joaquín Lozada, que lo invitamos a que nos acompañe hoy para hablar un poco de su gestión. En un día especial, creo que hoy se cumple un año del fallecimiento de ayer, de Mario, del papá. Así que cerramos esta nota, señor, este bloque, señor director, con la nota o parte de la nota que habíamos logrado la semana pasada con Lorena en el barrio Néstor Kirchner. Y que iba a ser parte de la entrevista. De la entrevista para hoy. Nos da bronca porque todos sabemos quién son los que se llevaron la plata. Por ejemplo, la estafa de acá de Plaza, todos sabemos que acá está incluido Perito Escobar y sigue libre. O sea, y nosotros tuvimos que tapar un hueco que ellos se robaron, que llevó el CAS, vamos a decir, ¿no? Todos los quineristas. Y que siguen robando y seguimos tapando, pobre contra pobre, tenemos que tapar mientras hay funcionarios que se llenan los bolsillos y peor, porque las obras a nosotros nos dan 200, 300 y en las empresas ¿cuánto le dan? Tienen un presupuesto altísimo y encima nos amenazan, nos persiguen, nos atacan y quieren clausurar nuestra cooperativa cuando nosotros tenemos que pagar IVA, tenemos que pagar todo el doble y otros no pagan ni los impuestos. Hay funcionarios de empresas de arriba que no pagan ni impuestos. La verdad, se gasta mucha plata en cosas que no, porque la verdad, si vamos a hablar de muchos necesitan casa. Hay mucha gente que no tiene y el IPROA no se hace cargo, porque el IPROA de última, para ellos nomás, porque vamos al caso, el IPROA tenía que dar y darle a los pobres, o sea, darle a los que de verdad necesitan sus casas y con un presupuesto que de verdad puedan pagar, porque si vamos al caso de estos vecinos hoy acá, van a pagar eso, van a pagar el presupuesto que vino de Nación. Cuando estas viviendas no valió eso, el IPROA se va a llevar esa plata. Como lo anunciábamos, con nosotros el intendente de la ciudad de Posadas, Joaquín Lozada. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. ¿Todo bien? Todo bien. Ayer se cumplió un año del fallecimiento de Mario. Sí, ayer fue. Un gran referente tuyo, ¿no? Sin duda. Yo la verdad que ayer lo decía, ¿no? Soy muy orgulloso de mi viejo y mi abuelo. La verdad que fueron dos personas excepcionales y que te dejan como herencia lo más importante, ¿no? Que poder sentir ese orgullo. Así que con papá hablaba mucho y en los últimos tiempos más todavía, pero la verdad que bueno, ayer pasó un año y parece increíble, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí, yo leía en algún lado algo que escribiste, creo que en Twitter, y decía, ya un año. Sí. Ya, pasó rápido. Bueno, él tuvo, a ver, si bien él estaba enfermo, su proceso de estar muy grave a fallecer fue cortito. Sí. Fue en 2 semanas. Él se internó un viernes porque estaba con mucha tos. El sábado a la mañana lo operaron y a las 2 semanas terminó falleciendo. O sea, también la verdad él tenía cáncer, pero lo llevaba muy bien y tuvo una sobrevida de 2 o 3 años por producto mérito de su capacidad, su orden, su método. Y la verdad que, bueno, es una enfermedad muy fea, muy compleja, que en el caso de él tuvo, yo siempre digo, hasta en eso tuvo la generosidad de no tener no traspasarla de mala manera, no quedarse postrado y permitirnos a la vez a 2 semanas hasta los procesos naturales que uno siempre se queda con pendiente de decir algo. La verdad que compartimos mucho en esa
Uno de los estuve pocos internado. políticos que, digamos, que luego de haber culminado toda su tarea, se lo encontraba en el centro, en un café. No ocurre muy asiduamente eso. Yo creo que ocurre, digo, digo, pues si no, hoy estamos en un momento donde la política está en una enorme crisis. Sí. Pero yo creo que están en una enorme crisis algunos políticos y no la política, y eso es lo que a mí me gustaría separar y diferenciar. Sí. Yo creo que es una tarea muy noble, y que como todas las tareas, en todas las actividades, tenés gente que hace bien y gente que hace mal las cosas. En ese marco, obviamente que mi viejo tenía un camino y tuvo un camino trazado, como también otras personas. Digo, mi viejo compartía ese café con mucha gente que también había hecho la política y que habían compartido en muchos momentos. Ese café también compartía con don Julio Humada, que también falleció hace poco, también se cumplió un año. Si quienes habían sido rivales, era también otro momento de la política, la vuelta a la democracia. Pero bueno, obviamente él tenía su don de la honestidad reflejada, jamás reflejada hasta su propia herencia, digamos. Yo de mi viejo tengo algunos trajes y camisas, no tengo nada más, y la verdad que estoy muy orgulloso de tener que él haya sido mi viejo, no necesito nada más que eso. Creo que es la mejor herencia esa. No tengo ningún tipo de duda. Bueno, la misma ¿cómo herencia que el abuelo le dejaba a papá fue esa. Seguro. ¿Cómo anda la municipalidad? La verdad que estamos trabajando mucho, estamos intentando darle una impronta muy fuerte en un momento complejo, de crisis, lo digo yo, lo van a decir cualquiera de los 75 intendentes o de los casi 2000 y pico intendentes que hay en la República Argentina. Son momentos complejos, pero bueno, nosotros independientemente de esa dificultad que tenemos en los recursos y que hay que juntar todos los días los pesitos para pagar el aguinaldo que nos costó, no pudimos pagar el 22, que siempre venimos acompañando a la provincia, porque bueno, justo fueron los 2 feriados. Ahora sí tenemos garantizado el pago del salario, que vamos a pagar el salario, y esto es primicia, vamos a pagarlo el jueves 30, la municipalidad. Independientemente de esa dificultad, esa contracción que hay en la percepción de los recursos, hablábamos fuera del aire, la coparticipación interanual entre este junio y el junio del año pasado, solamente hay una diferencia de 3%. El año pasado recibieron 31 millones y ahora vamos a recibir 32 Golpea millones. fuertemente las arcas municipales. Y golpea fuertemente porque todo tiene un crecimiento mayor, pero así todos nosotros estamos pudiendo ir gradualmente cumpliendo todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Nosotros el 18 de julio nosotros hicimos el lanzamiento y planteamos muchas cosas para Posadas. Y en general estamos cumpliendo casi el 90% de las cosas que nos habíamos planteado. ¿Y la recaudación? La recaudación se viene sosteniendo, no viene creciendo igual que la inflación, pero viene siendo una buena recaudación, un gran esfuerzo que hacen los posadeños, que obviamente uno tiene la sensación de que perciben que nosotros hemos puesto mucho trabajo, hemos logrado un hecho histórico que es la recolección de residuos de lunes a sábado en toda la ciudad de Posadas. Había barrios, y sobre todo la zona sur de la ciudad de Posadas, que tenía recolección 2 o 3 días a la semana. Y se empieza a sentir esto de uno camina a la ciudad y va a encontrar trabajadores municipales. Hemos duplicado la cantidad de barrido. Posadas se barrían antes de 890 cuadras y ahora barrimos 1800 cuadras. Hemos logrado en salud una decisión importante, que era tener cobertura pediátrica en todos los CAPS. El 60% de la demanda de los CAPS municipales, pues nosotros tenemos 10 CAPS municipales y después hay unas 30 de CAPS provinciales, era la atención pediátrica. Es decir, el 60% de nuestras consultas era, y no teníamos profesional en todos los CAPS. Entonces, bueno, hemos podido llegar a eso. Ahora estamos por poner promotores municipales de salud para que acompañen a nuestros CAP, que nuestros CAP no tienen promotores de referencias, así que estamos trabajando. Hemos puesto en marcha el presupuesto participativo, que en todos lados se habló, y nosotros lo estamos llevando a cabo en todas las delegaciones, con la participación de la gente. ¿Se concreta ese presupuesto participativo? Sí, mira, nosotros, te cuento cómo es el proceso que lo estamos llevando a cabo nosotros. Sí, porque realmente es un plan ambicioso. Nosotros también desde nuestra ideología periodística, digamos, creemos que es sumamente importante el presupuesto participativo. Ahora, ¿cómo concretarlo? ¿Cómo llevarlo adelante? A ver, yo te voy a contar cómo nosotros lo estamos poniendo en marcha. Nosotros tenemos el presupuesto participativo, pero que no está reglamentado. Nunca se reglamentó. Está en la Carta Orgánica, habla del 1,5% del presupuesto para ejecutar el año que viene. Entonces nosotros, como no lo tenemos reglamentado, lo estamos haciendo como si estuviera reglamentado y a la vez vamos reglamentando. ¿Y qué estamos haciendo? Lo que decidan lo que decidan en cada una de las delegaciones, Posadas tiene 9 delegaciones. Nosotros teníamos 7 y dividimos 2. Y también Bemini, que lo dividimos en la avenida Jaureche, y entre Jaureche y 213
Exitambé Miní Este, y entre Jaureche y lo que se va hacia el oeste, digamos, incluyendo ahora Itambé Iguazú, eso conforma Itambé Miní Oeste. Y hemos dividido el Campo La Dolores en dos. Campo La Dolores, para que vos tengas una idea, Pepe, arranca en la avenida 40 y terminaba en el barrio Familias Unidas, que es donde termina la 213. Si uno hace un kilómetro y medio, ingresa a Familias Unidas. Todo era una sola delegación, con los límites en 213 y la avenida y la ruta en lo que era la costa este. Lo hemos dividido en Cabo de Hornos, perdón, y hemos dividido en dos. Hoy tenemos 9 delegaciones, que también nosotros dijimos que íbamos a hacer 9 delegaciones. Todo lo que nosotros venimos haciendo lo hemos dicho. En ese marco, a cada una de las delegaciones hemos distribuido el fondo de 1,5 millones, que hace para el año que viene, la previsión nuestra hace 18 millones de pesos. ¿Y esas delegaciones, quiénes están en esas delegaciones? Los delegados son delegados municipales, que son los que hoy están trabajando. Nosotros estamos a la vez descentralizando todas las actividades en las delegaciones. ¿Eso forman parte de tu gabinete? Forman parte de la estructura municipal. Ya estaban, o sea, no es que la creé yo. Lo que hice es crear 2 nuevas delegaciones nada más, por la distancia que tenía y la cobertura. ¿Qué estamos haciendo en cada una de las delegaciones? Cada una de las delegaciones se ha dividido además para el trabajo, el presupuesto participativo, en áreas. Algunas tienen 2, otras tienen 3, otras tienen 4 secciones. Y estamos haciendo talleres con ellos. ¿Qué estamos haciendo? El primer taller es un taller que significa pensar en términos colectivos. Es decir, el presupuesto participativo no es arreglar enfrente a mi casa. Es poder pensar en la estructura de mi comisión vecinal, de lo que engloba mi comisión vecinal. Lo macro, digamos. ¿Qué es lo que es más necesario? Digo, si yo estoy en una delegación donde yo, por ejemplo, tengo calle tierra en mi casa. Si yo pensara solamente en priorizar mi calle tierra, por ahí estoy perdiendo de vista que puedo incorporar un traumatólogo a un CAPS que hoy no tengo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos primero trabajando en esta idea del concepto de lo colectivo, y lo segundo, le llevamos un menú de lo que salen las cosas, para que la gente sepa. Uno quiere poner un semáforo de 4 tiempos, que significa cruce avenida, por ejemplo, sale casi entre 160 a 200 mil pesos. Entonces le vamos diciendo, antes que la gente proyecte, le vamos diciendo cuánto sale el metro lineal de cordón cuneta y empedrado, cuánto sale una plaza, cuánto sale un juego, cuánto sale un profesional médico. Y lo bueno es que el propio vecino está sabiendo cuánto sale o cuánto cuesta lo que se le está haciendo en su barrio. Absolutamente. Entonces, lo que hacemos ahora es, estamos en eso, la gente se empieza a agrupar porque cada uno empieza a tener decisiones y ideas, y se juntan quienes tienen ideas parecidas. Nosotros para estas reuniones convocamos a todas las comisiones vecinales, pero también convocamos a las organizaciones, a todos los que forman parte de esas delegaciones, y se le da ese primer taller de participación. Después se le da el taller de lo que cuesta hacer las cosas, vuelvo a repetir, para que tengamos idea y noción de lo que sale. Y paso siguiente, cada vez que cada grupo va conformando un proyecto, nosotros tenemos la web, o la web, mejor dicho, que es la unidad de ejecutora de proyectos especiales, que le va asesorando para ir delimitando el proyecto. Obviamente, eso tenemos de acá hasta la primera semana de agosto, donde se van a hacer todos los talleres y cada uno va construyendo su proyecto. En la segunda semana, a partir del 7 de agosto, nosotros empezamos lo que es la difusión de los proyectos. Si cada uno que presentó un proyecto va a su delegación, vamos a hacer los talleres ahí, y le cuenta al resto de los vecinos, y se le invita a todo el mundo a escuchar, a ver, Pepe Levi, junto con su grupo, decidió acá hacer una plaza. Bueno, miren, nosotros queremos hacer una plaza, creemos que tiene que ser en este barrio, porque las necesidades de los gurisitos no tienen plaza acá, etcétera, etcétera. Cuentan lo que es su proyecto, cuentan a cuántas familias englobaría, a cuánto alcanzaría, porque es lo más importante para este año. Y eso después se pone a consideración, y el 21 de agosto, que es un domingo, en las 9 delegaciones vota todos los vecinos que viven en esas delegaciones. ¿Es la primera vez que se va a hacer eso? Sí, y es voto electrónico. El padrón, uno va, a mí me corresponde la delegación de Santa Rita, yo voy y elijo de los proyectos en pantalla electrónica, que esto lo tenemos un convenio que hacemos con el Tribunal Electoral, voy y elijo de todos los proyectos que hay ahí, elijo cualquiera. Y el que sale primero es el que nosotros lo ponemos en el presupuesto para ejecutar el año que viene. El año próximo. Exactamente. Y eso, el año próximo se volverá a hacer lo mismo. Hacemos lo mismo para el otro año, y que ojalá ya tengamos reglamentado todo el funcionamiento, pero la decisión que yo tomo es que en vez de decidir yo sobre ese recurso, ya deciden los vecinos, y eso para mí es vinculante. ¿Y lo ves interesada la gente con esa participación? ¿Qué pasa en esto? Hay mucha gente que es escéptica.
¿Hace cuántos años se viene hablando de presupuesto participativo? Sí. Hace años. Bueno, nunca se hizo ni siquiera un taller para así decidamos comprar, pero no solo acá, en toda la República Argentina. Yo vuelvo a repetir, yo fui candidato en 2007 y el 2011. Y te puedo asegurar que yo, como igual todos los candidatos, pusieron presupuesto participativo. No sabíamos ni cómo se hacía. Bueno, nosotros hoy lo estamos construyendo. ¿Podrá tener defectos? No tengo duda. Podremos decir, el año que viene la convocatoria tendríamos que... Lo vamos a ir logrando ahora. La decisión que nosotros tenemos es lo que está en la carta orgánica, que es 1,5% del presupuesto, asignar al presupuesto participativo. Y nosotros lo vamos a cumplir el año que viene. Joaquín, otra de las preocupaciones que seguramente ustedes tienen tiene que ver con la cantidad de comercios que se cerraron, ¿no? Si tenemos una ¿Tiene cantidad... una estadística de eso? Tenemos una cantidad importante de comercios que se han cerrado, tenemos comercios también que se han abierto. A ver, ¿qué ha pasado? Tenemos la crisis de lo que es imposible tapar el sol con la mano, digo, párense a tomar un mate cerca del puente y la gente va. Y va porque le conviene. Entonces uno no se puede ni enojar, ni mucho menos porque alguien haga rendir sus pesos de aquel lado. Obviamente yo insisto, y lo voy a cansar de decir, los posadeños tenemos que querernos entre nosotros, porque eso también es otro tema que si querés lo dejo para después. A veces somos mucho más complejos con nosotros mismos. Creo que hay que pensar, vuelvo a repetir, en esta idea de lo colectivo. Eso, la economía ha impactado, y la situación económica del país y lo nuestro, ¿ha impactado en el comercio? Sí. Se ven en los cierres de comercio, pero también hay una particularidad. Hay muchos comercios que cierran porque tenían alquileres muy altos y se mudan capaz a la vuelta, con otro nombre de habilitación. Entonces yo tengo cierre por este lado, vamos a un número, 80 cierres, pero puedo llegar a tener 40 altas o 50 altas. Siempre no está alcanzando igual. Y después lo que tenemos que glosar es si se cierra un comercio con tantos empleados y se abre uno con el 10%. Son otros valores y otras cifras. Obviamente que el comercio se encuentra afectado y es por esto lo que yo vengo planteando desde el primer día de la gestión, que creo que nosotros tenemos que plantearnos política a largo plazo. Esto que estamos planteando, ITC diferenciado, políticas fiscales en conjunto, tiene que ser algo que vaya más allá. Yo no soy aquello que, porque no lo voté a Macri, creo que si hoy Macri no nos da un ITC diferenciado, de malo, no. Digo, claro. Podrán anularnos y yo no comparto y banco la decisión del gobierno provincial de ir a buscar políticas fiscales diferentes, ITC diferenciado, energía diferenciada por las particularidades, y yo lo vengo diciendo. Si nosotros tenemos una particularidad que nosotros el 90% de nuestra provincia es limítrofe con países vecinos, con lo cual nuestra competitividad, que sí habla el presidente, no está garantizado. Y para eso nosotros no solo no tenemos que depender de las políticas monetarias, que en Argentina es muy fluctuante, en Paraguay es constante, sino que tenemos que tener políticas fiscales a largo plazo, y eso lo tenemos que tener aunque el próximo intendente no sea alguien de la renovación, aunque el próximo gobernador sea otro y aunque el presidente sea otro. Digo, es lo que tenemos que escribir como para decir, che, muchachos, de acá para adelante. Sí, lo que se habla siempre de política de Estado, digamos, claro, y no de yo por color eso digo, político. a ver, yo no soy, digo, yo obviamente no lo voté al presidente, pero entiendo que el 22 de noviembre la Argentina decidió que gobierne y yo respeto eso. Digo, hoy tampoco puedo pretender exigirle todo al presidente de un día para el otro que él me resuelva cuestiones que no hemos podido resolver en el largo plazo. Pero digo, tampoco por eso nos tiene que inhabilitar a nosotros a no pensar en el largo plazo y decirnos, che, vayamos todos juntos, y acá no es un problema quién es el intendente. Algunos temas que tengo en mente, el tema de transporte, ¿cómo está llevando adelante? Es un tema conflictivo. Es un tema siempre conflictivo en la ciudad de Posadas, hay que trabajar en demandas que tiene la gente. Hoy los empresarios están reclamando aumento de tarifas, nosotros hemos dado los aumentos de tarifa a principio de año, que estaba desglosado en 2 etapas, y hemos aumentado nuestro subsidio, que es poquito, digamos, en comparativo de lo que es el subsidio provincial y nacional, pero es un esfuerzo que hacemos desde el municipio. Los empresarios dicen que no le están cerrando los números, nosotros no estamos en condiciones de dar un nuevo aumento, ni de nuestro subsidio, ni de la tarifa. Y a la vez creemos que hay servicios que hay que mejorarlo, hay que mejorar frecuencias, hay que terminar la estación de transferencia y estamos discutiendo la inversión que tiene que hacer la empresa constructora, que es de 5 millones de pesos, que coincide con parte de lo que nosotros se debe de los meses del año pasado, de octubre, septiembre, octubre y noviembre, de lo que es subsidio al transporte, da justo esa cifra. Así que bueno, ahí estamos ahí peleando un poco para poder cancelar eso y que ellos terminen la estación de transferencia, que es algo que va a beneficiar a muchos posadeños porque van a pagar un solo boleto. 2 temas más que me quedan para preguntarte.
Alcohol cero, digamos, es una preocupación, ¿hace falta inversión? ¿Crees que es útil o que no es útil? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, yo cuando planteamos el alcohol cero, que ni siquiera era una propuesta de nuestro bloque ni de nuestro espacio, era del concejal Rubleski, ¿Sí? se hizo todo, hay una cuestión ya política de no querer sacar una legislación que era simple, y el concejal Rubleski tenía una explicación muy sencilla. Si uno toma un vaso de alcohol acá, a vos te puede dar 0,5, a mí me puede dar 0,8 o 0,2. Calcular el 0,5 es muy difícil. El 0 es claro, vos tomaste y ya sabés que ya no estás. Digo, es mucho más sencillo en el autocontrol. Segundo, controlar el 0, hasta inclusive es mucho más sencillo y necesitas menos recursos de controlar el 0,5. Tercero, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta de concientización. ¿Alcanza con la legislación? No, no alcanza. No alcanza con ninguna legislación que sancione o que ponga una sanción. Digo, si no, no tendríamos que tener narcotráfico, no tendríamos que tener delito, pues todo eso está penado. Ahora, ¿tenemos que controlar? Sí, pero también tenemos que tener conciencia ciudadana. Si nosotros hoy hemos triplicado la cantidad de alcoholímetros que tenemos más gente en la calle, los fines de semana tenemos entre 13 y 14 controles. Ahora, si a la vez existe un WhatsApp, yo el otro día decía, si existe un WhatsApp que te dice dónde están los controles, digo, yo no me imagino un WhatsApp diciendo, che, vayan a esta casa que no está el dueño y la policía no está cerca. Y es casi lo mismo, es informar para que uno cometa un delito. Digo, a ver, parece sonso, parece no sonso, y lo otro es tener el hábito. Hay que generar el hábito. El doctor Rey la semana pasada nos decía es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural, pero a ver, las cuestiones culturales, está claro que no se construyen de un día para el otro con legislación, pero está claro que la legislación ayuda. Y esto, a ver, el otro día hablaba con el dueño de la cerveteca, con Guillermo Boyar. Y él decía, bueno, mira, entre las dificultades que tengo, hoy compro menos alcohol. Digo, yo lo que no estoy intentando no es que la gente no tome en su casa, cada uno, ahora lo que digo es si toma, que no maneje, simplemente eso. Que no es tan simple porque tenemos un montón de situaciones y de hábitos. Pero así como nosotros hemos generado un hábito, digo, antes nadie se ponía el cinturón de seguridad. Y en un momento cuando se empezó a exigir el cumplimiento del cinturón de seguridad, vos te subís y si no te pones el cinturón sentís que está medio vacío. Bueno, tenemos que generar el hábito. Tenemos que generar el hábito de saber que si tomamos no podemos manejar, porque no tenemos la misma capacidad de reflejo, etcétera, etcétera. Después calcular, si está al 0,5, es mucho más difícil. Y además lo que nosotros tenemos acá es la concepción de que a mí no me va a pasar. Un montón de gente toma y tiene la certeza que no le va a pasar, y la verdad que después pasa. Entonces, a ver, vuelvo a repetir, hay que trabajar sobre esto, hay que seguir trabajando. Tampoco, digo, hacer una sanción de una ley, digo, voy a ocupar el mismo argumento que usó Macri con la ley antidespido. Digo, tenés que generar condiciones, tenés que trabajar, y nosotros trabajamos en concientización todos los días. Nosotros los fines de semana tenemos afuera de las canchas de fútbol, en las avenidas, no solo tenemos controles, sino que tenemos concientización de la Secretaría de Educación a cargo del Sol Marín, que van, concientizan, entregan folletos, le hablan, van de una manera mucho más amigable que lo que ahí puede aparecer un inspector de tránsito. Ahora, vuelvo a repetir, así todo, pueden ocurrir, van a ocurrir, digo, si por más la cantidad de policía que tengamos, que leyes contra narcotráfico, seguimos padeciendo el narcomenudeo. Por último, cortito, el tema de viviendas, como lo estás viendo en tu ciudad. Mira, yo llegué al final casi del comentario. A ver, el tema del hábitat, el tema de la vivienda es un problema. Nosotros tenemos 62 asentamientos Posadas. 62 asentamientos. Tenemos más asentamientos nosotros registrados de lo que tenía techos. Digo esto para los números, yo siempre digo, hoy presentamos la sala de situación de salud. Entonces digo, los números hay que decirlo, es lo que son. ¿Cómo son? Claro. ¿Cómo son? Entonces digo, si vos no sabés y no reconoces esta, ¿cuáles son las particularidades? Nosotros tenemos, y hasta hay un trabajo, y esto no es de mi gestión, de hecho quien está frente al área de asentamientos y accesibilidad al agua es Jorge Atencio, que ya venía en la anterior gestión. Hay un informe muy detallado que tiene todos los asentamientos y además por determinados indicadores de vulnerabilidad, accesibilidad al agua, hacinamiento, cuántas familias hay, la titularidad de la tierra. Estuvimos con la gente de Hábitat, con la Subsecretaría de Hábitat de la Nación, y trabajando ahora le hemos elevado cinco asentamientos que podemos lograr la titularización de la tierra. El problema es que Hábitat de la Nación no puede acompañar en asentamientos que son propiedad privada. Caso Barrio Belén, por ejemplo. Barrio Belén tenemos la dificultad que eso es propiedad privada. Teníamos que pensar en una expropiación. En Barrio Belén durante mucho tiempo se intentó pagar, un sector se pagó, en otros no. Estamos trabajando con mediación, que también creamos en el ámbito de la municipalidad, en mediación, y me parece que vamos a llegar a un buen acuerdo
en Alto Bellavista y en los Lapachitos. Los Lapachitos tiene tres zonas. Hay 2 zonas que se están negociando entre los propietarios y quienes están en los asentamientos. Entonces estamos buscando ingeniería. Ahora, ¿cuál es el modelo y el concepto que yo tengo de los asentamientos? Que está claro que el municipio no tiene los recursos, pero sí lo vengo planteando a la nación y también vengo planteando a la provincia, que yo no creo la relocalización a mansalva de agarrar así un asentamiento y vamos y lo ponemos al final del mundo. Yo lo que creo es que, y la política nosotros le venimos planteando al IPRODA frente a las posibilidades que ellos tengan de llevar adelante, es una X cantidad de viviendas que a nosotros nos permita de cada asentamiento, sobre todo aquellos que podemos darle la titularidad, sacar una X cantidad para que eso podamos urbanizarlo. Una vez que lo podamos urbanizar, la titularidad de la vivienda va a ir en un comodato para el propietario, para quien está ahí después de muchos años. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es darle una solución a quien realmente lo necesita, pero también combatir el negocio inmobiliario. Digo, muchas veces hay asentamientos que tienen 2 semanas y es injusto pensar en eso. Digo, más allá... Hay otros que están sufriendo... No, y además tengamos que ver si a esa persona ya no tuvo tierra en otro lado. Y no estoy diciendo la generalización porque es lejos estar la generalización. Son, si se quiere, las excepciones. Tenemos lo otro, pero digo, a esto otro a veces no podemos, porque a veces estamos saliendo a correr a algo urgente. Cuando vos tenés familia, vos lo repetís, en Barrio Belén que tienen años ahí viviendo. Vecinos Unidos también. Santa Cecilia, que es un viejo proyecto. Bueno, Santa Cecilia, ¿qué vamos a hacer? Ahí tendríamos que reubicar a una X cantidad de familias, que es lo que estamos trabajando con el IPRODA para conseguir las casas, que también nosotros queremos que esas casas puedan ser, por ejemplo, cercanas a Itambé Guazú. ¿Por qué? Porque si uno lo lleva muy lejos, no tienen a dónde trabajar. El poder, porque no tienen quienes convivan cercanos a ellos con capacidad de contratarlos para lo que sea. En cambio, bueno, nosotros estamos diciendo, bueno, en Itambé Guazú tendría que haber una posibilidad de generar espacios de lotes con servicios para un proceso de reubicación, no de toda la familia, sino de algunas. Por último, cortito, la CCC viene reclamando de reincorporación, incorporación, barrenderos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucedió? No, a ver, vamos por parte. La CCC, ¿cómo es el proceso con las cooperativas? Las cooperativas tienen un contrato con el IPRODA y el IPRODA nos dice, la cooperativa El Foro Limitada va a hacer trabajo de barrido o va a hacer trabajo de cordón cuneta o empedrado. Pero nos define. Y nos define, bueno, la cooperativa El Foro Limitado tiene 150 integrantes para hacer barrido. Nosotros lo que hacemos es asignarle a cada una de las cooperativas el lugar a trabajar, que obviamente buscamos siempre que sean lugares adecuados para que ellos, o sea, digo, si toda la cooperativa en Villa Cabello, no le va a mandar a barrer a las 3-2, digamos, para poner una idea. Entonces, hemos distribuido las cooperativas en distintos lugares. Lo que hubo una dificultad no con nosotros, porque nosotros simplemente lo que hacemos es certificar su trabajo. Nosotros certificamos. Si vienen a trabajar 140, certificamos 140. Si tienen que hacer una cuadra, certificamos una cuadra. No certificamos si hacen menos, ni si vienen menos. Nosotros certificamos el trabajo. Nosotros somos... Y eso lo paga IPRODA. Y eso paga IPRODA. Nosotros no damos ni de alta a las cooperativas, ni damos de baja, ni aumentamos, y esto no es tirarle el fardo al IPRODA, al contrario. Yo del municipio de la ciudad de Potosí soy muy agradecido. Se organizaron de esa manera. Es así. Los fondos tiene el IPRODA y el IPRODA contrata, y yo agradezco, porque la verdad que ellos nos ayudan mucho. Es una decisión importante que tomó y que puso en manos de cooperativas este trabajo. También es cierto que nosotros lo que le exigimos es una nómina de quiénes son los cooperativistas. Para saber quién es y poder tener esa información. Y lo que hubo, porque nos llegó una notificación del IPRODA, una dificultad con una certificación no nuestra, sino que tenían de otro trabajo, con una de las cooperativas pendientes de la CC, y eso fue lo que demoró. ¿El 30 pagan aguinaldo? No, sueldo. ¿Sueldo? 30, aguinaldo ya pagamos, ya pagaron ya pagamos el 24. El 30 justo entonces está el sueldo. El 30 justo está el sueldo, así que hemos hecho llega. Remando, llega. Pero llegamos, así que haciendo los números e intentando ser muy responsable con los fondos en el momento de esta situación. Gracias por visitarnos. No, gracias a vos por la invitación. Muy amable. Hacemos pausa, ya volvemos. Ha golpeado fuertemente a la población misionera, o sigue golpeando en realidad, estos hechos que se están dando en comunidades pequeñas, donde hemos observado que la droga ya no es algo que se mira de lejos. Hablando con los vecinos,
como el caso de ayer, que fuimos a Gobernador Roca a charlar con los vecinos de esa localidad y nos decía, sabemos quiénes son, sabemos dónde está. Y parece ser una cuestión fácil, pero no lo es. Hoy, con mucha tristeza, en Monte Carlo, cerca del mediodía, nos enteramos que un niño ayer, o hoy mejor dicho, vino con su papá en la escuela diciendo que el jueves ya una compañerita del mismo curso, del mismo grado, 12, 13 años, le había dado una bolsita de marihuana. Lo vimos quebrado al director. Es una cuestión que golpea tan fuerte a nuestra sociedad y que los medios de comunicación no podemos dejar de tratarlo, no podemos mirar hacia otro lado, aunque a veces también preocupa un poco, da un poco de miedo, pero tenemos que seguir tratando estos temas. Convocamos hoy para charlar con nosotros a Mariela Aguirre, subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Amiga del foro ya vino varias veces a charlar. Sí. Y bueno, ¿y qué lectura se hace desde el Estado al respecto? Bueno, en primer lugar, que no se puede hacer una lectura unidireccional, como en mi caso, que soy del Ministerio de Salud Pública. Acá hay varias lecturas, hay varios dispositivos a la hora de hablar de la temática de las adicciones. Pero hay algo que yo siento que estamos recién empezando a tomar conciencia con estos hechos que lastimosamente, digamos, sacuden y hacen muchísimo ruido. Es el tema de que acá es la responsabilidad de todo. Y cuando yo digo de todo, no es solamente de todos los actores nuestros del Estado, sino también es de la familia, del vecino, del dueño del kiosco, es en realidad de todos. Y inclusivemente, cuando digo todos, también de todas las personas, digamos, de la comunidad. Esto cuesta muchísimo. Cuando hablas de eso, hablas de la familia. Exacto, también. Principalmente también la familia y sobre todo cuando hay un menor. Pero como veníamos hablando recién, el hecho de que desde un sistema, no solamente el gobierno provincial, sino también el gobierno nacional, se empieza a poner en agenda, a reconocer, tenemos este problema, recién se empieza también a pensar y a poner a disposición los ardid o los mecanismos que son necesarios para hacer frente. Uno de ellos, que justamente fue firmado ahora en abril, un convenio entre Educación y Salud para implementar la guía de orientación, digamos, del docente frente a este tipo de intervenciones en la escuela cuando hay consumo, tráfico o venta de droga, que justamente se tenía planificado después del segundo semestre capacitar a todos los docentes esta herramienta de gestión que le va a permitir ordenar. No es una respuesta, no es una solución mágica, pero sí le va a permitir ordenar la información y saber a quién remitirme frente a esta situación. Sí, porque vemos en realidad que los docentes se encuentran perdidos. Hoy yo hablaba con el director de la escuela 254, donde se realizó eso, que después lo vamos a escuchar, Hugo Eque, y él decía, yo sé cómo actuar ante algún hecho de violencia, sé cómo actuar cuando hay un accidente, cuando se cae un chico. Ahora, esto me descolocó. Evidentemente es una cuenta pendiente. Sin duda. Sin duda, yo creo que el primer paso es empezar a reconocer que justamente hoy a través de, no solamente vuelvo a decir el gobierno nacional, sino nuestro gobierno provincial, es más, desde el gobernador con un decreto y desde la Cámara con una ley, esto de poner justamente misiones no a la droga, sí a la vida, involucrémonos entre todos, esto implica de alguna manera de reconocer que el problema está y a partir de ahí, le vuelvo a decir, diseñar nuevas estrategias, porque esto antes no se pensaba el espacio, digamos, educativo como un posible espacio de que circule la sustancia. Al contrario, es un espacio de inclusión, un espacio seguro, de contención. Bueno, estos son los nuevos escenarios, esta es la nueva realidad. Esta es la nueva realidad. Hoy yo cuando planteaba eso, recibí un mensaje de alguien que conoce mucho de la sociedad en nuestra ciudad, por ejemplo en Monte Carlo en la radio, y me decía,
Esta es la realidad, lo que planteas vos. Esta es la realidad, como así también es la realidad la edad de inicio del consumo, que cada vez es menor, y también es la realidad las nuevas drogas de diseño que antes no circulaban con tanta facilidad. Esta también es una realidad, los altos tipos de consumo. Todo esto pasa a ser una realidad y también nos interpela a diseñar nuevas estrategias. Yo creo que hay algo que es importante pensarlo y hablarlo, mejor dicho. Antes el paradigma siempre de todo lo que sea la problemática de las adicciones se condenaba, por así decir, al adicto, o se ponía como que la carga negativa sobre la figura del que consumía. Justamente todo lo que tiene que ver ahora con las políticas de antidrogas se trata de preservar a la persona que consume, se trata de verlo desde el lado de la salud pública y de los derechos humanos. Por supuesto que en el caso de que haya un delito o una transgresión, por supuesto que va a intervenir, pero no verlo como ni un delincuente ni como alguien de excluido. No estigmatizarlo. No estigmatizarlo, que es, lastimosamente, tenemos que educar la mirada y la escucha con respecto. Es alguien que sufre, que nos necesita y que es consecuencia de un tejido social donde hay debilitamiento de muchos lados. Con Sergio López ayer estuvimos en Gobernador Roca. ¿Qué conclusión, brevemente, antes de irnos al informe, sacaste, Sergio? Bueno, una situación tremenda. Lo estoy escuchando a Mariela Aguirre con mucha atención y sí me gustaría preguntarle después que nos pueda explicar un poquito cuál es su proyecto, ya que usted recién nos contaba 3 años ya al frente de esta cartera. ¿Y cuál es su proyecto para enfrentar este flagelo? Me gustaría que usted nos pueda explicar, porque es algo concreto. Tenemos chicos de una infancia, chicos de 7º grado que están repartiendo marihuana en la escuela, tenemos droga que está llegando a las escuelas rurales y no es un problema que empezó ayer. Tenemos docentes que no saben qué hacer ante ese hecho. Sí, que están más preocupados por la imagen de la institución que por la salud o la integridad de un alumno, un abordaje pésimo a una problemática tan profunda y tan compleja, y es con lo que nos encontramos, ¿no? Por lo menos realidades distintas también de acuerdo a los docentes. Una docente ayer lo vimos en Roca, tenía aparentemente la directora más preocupación por la imagen de la institución que por otra cosa. Hoy... Lo mismo pasa en la familia. Bueno, hoy el director de la escuela 254, después lo vamos a escuchar, decía, bajo ni un punto de vista pienso de que se vaya a la escuela. Vamos a trabajar con él o con ellos. Para eso ya hizo una reunión hoy de padres y trajeron. Así que bueno... esto es lo que se vio, esto es lo que se ve y se vive. Es por lo menos lo que pudimos notar en Roca. No sé cuál será la situación en otras localidades, porque depende mucho también seguramente de la calidad o de qué piense el docente. Yo le voy a pedir al señor director, si es tan amable, que ponga al aire el informe que hemos preparado. En ese informe está una semblanza de lo que nosotros entendemos que es lo que está ocurriendo. Para explicarles, está la nota con una entrevista que hicimos con el papá del chico que lo encontraron con droga en la escuela, el bachillerato de Roca, y también con el intendente de la ciudad. Ponemos al aire, señor director, ese informe. El pasado martes 21 de junio, los directivos del turno tarde del bachillerato de la localidad de Gobernador Roca dieron con un alumno de 14 años con casi medio kilo de marihuana en su mochila mientras intentaba repartirla entre sus compañeros. El alumno fue inmediatamente suspendido y se dio intervención a las fuerzas del orden correspondiente. A raíz del incidente, desde la comuna se dio inicio a una serie de medidas con la finalidad de generar conciencia respecto del flagelo de la droga. Hoy, el adolescente se encuentra en su domicilio ubicado en un barrio humilde, pero de gente trabajadora de esa localidad. El cuidado de su padre, Oscar, que con gran dolor y miedo intenta proteger a su hijo de las posibles represalias, mientras el joven aún no sabe si alguna institución lo recibirá o si perderá el año escolar. Una nueva historia donde la infancia es interrumpida y donde las falencias de las instituciones del Estado que deben brindar
una respuesta carecen de las herramientas necesarias, mientras las drogas llegan a cada localidad, a cada secundario, a cada colonia, por más pequeña o alejada que sea. La escuela primaria fue excelente alumno en todos lados, todo el año, él no repitió, ni un año no repitió. ¿Hizo los últimos años la escuela primaria en Posada? No, acá en Roca terminó conmigo, él estuvo viviendo conmigo cuando terminó la primaria acá, en Roca. Después en Corpus fue a estudiar en la escuela técnica. ¿Qué mensaje le podés dar a los papás de este momento difícil que estás atravesando? Les quiero dar un mensaje a los padres que le tengan cerca a su hijo de ellos, que le tengan vigilado, que no le descuide, que no le pase lo que me está pasando a mí, porque yo por trabajar y como vivía solo con mi hijo, miren lo que me está pasando. Ahora no sé en qué cara meter para salir a la calle, pero voy a seguir luchando. Le digo a los padres que les controle a los hijos, que estén juntos siempre con ellos, que les revise la mochila cada vez que va a la escuela, cuando viene de vuelta, porque se pueden encontrar con una sorpresa. La verdad que es preocupante, como dice usted, la situación no es fácil. Es un chico de 14 años. Como bien sabemos, el flagelo de la droga es algo donde está avanzando en todos los pueblos, no es solo Roca. Nosotros venimos trabajando ya en tiempo de inicio de clases. También quiero aprovechar la oportunidad para aclarar ciertos comentarios donde hay un toque de queda en Gobernador Roca, donde ya hubieron comentarios que estoy tomando medidas como si fuera un gobierno militar. Nada que ver, por Dios, nada que ver. Yo lo que estoy buscando la forma es de acercarnos al chico, a salvarlo, a querer darle una mano. En esa ordenanza, que yo lo saqué para los primeros días de clase, lo de marzo, fue de que todo aquel menor de edad de 18 años, después de las 12 de la noche, de lunes a viernes, tiene que estar en su casa con sus padres, o su tutor, o un lugar donde al otro día tengan que ir temprano a clase. Eso fue lo que yo estaba preocupado, porque realmente al otro día o está en la escuela, que es lo que corresponde, o ayudándole a su papá, a su mamá en su casa. ¿Y ese trabajo lo hacen en conjunto con la policía? Veníamos haciendo con la policía. Otra cuestión, también quiero aclararlo, la policía, lo que hacía el trabajo de la policía, que le tenía conocimiento, era ubicarle al chico que estaba en la vía pública, dónde vivís, quiénes son tus padres, qué estás haciendo. ¿Sabes qué? Hay una ordenanza donde vos tenés que estar en tu casa con tu papá y tu mamá, porque mañana tenés que ir a la escuela. Entonces se lo ubicaba al padre, se lo ubicaba a la madre, al tutor, se le acompañaba hasta la casa o se le hacía venir al padre que lo busque al chico, nada más. Nunca se le tuvo un chico, nunca quedó tenido un chico menor de edad, ¿no? Porque obvio que no se puede. Este flagelo de la droga, como decía usted, no es algo nuevo, pero en Roca se viene advirtiendo también ya desde hace algunos años. Sí, pero no en forma agresiva. O sea, hace 2 años atrás, como yo comentaba, los chicos para fumarse un porro tenían vergüenza. Se escondían atrás de un árbol, se escondían atrás de una noche en una plaza. Ahora, ¿sabe qué hacen? Lo hacen en la vía pública, en el bosquecito, en la plaza, y están y fumando o sea, y es desesperante. Entonces, nosotros no podemos tampoco, del lugar que nos toca, hacernos vista gorda y, bueno, que se arregle, si el papá o la mamá le cuida, que ese es el problema. No, es nuestro futuro, son unos chicos inocentes que tenemos que estar nosotros. Entonces, ahí fue donde me empezaba a trabajar. ¿Y qué pasó? En ese colegio, hace un mes, entraron, destrozaron el colegio, no sé si ya saben, rompieron, llevaron cosas, rompieron los tejidos. Entonces ahí fue donde yo convoqué, hicimos un foro de organismos donde está la policía, está el juez de paz, están los directores de las escuelas. Muy bien, nos reunimos, entonces, bueno, a ver cada uno que va a aportar. No pasó 20 días. Y se encontraba con esto. Con esto, entonces rebasó el vaso. ¿Qué están haciendo o qué pretenden sea para ayudar a este chico? Toda la asistencia posible que hay que hacerla, se la hacen. Ya estamos conectados con nosotros, también yo pertenezco al grupo de la CODEIN. Estuvieron hoy temprano, nos van a traer profesionales para dar charlas en la escuela, para dar charlas en distintos lugares. Vamos a trabajar con cartelería. Estoy apuntando de que me inicié acá con el deporte, mucho deporte. El chico tiene que estar ocupado, buscando
buscar la forma de que el chico vaya a la escuela. Nosotros necesitamos que el chico estudie, que no esté en la casa, que vaya a la escuela. Y bueno, preocuparnos realmente para que esto no suceda, que no esté el chico buscando esa vía, sino darle otra alternativa que sea el estudio o una actividad. ¿Es el camino ese? En realidad es uno de los caminos. En primer lugar, al no haber un plan estratégico en este momento, cada municipio, cada intendente tiene la responsabilidad también de lo que es la prevención de la comunidad, ¿no? Partiendo de la base de un concepto que también es responsabilidad de todo. Yo quisiera responder a la pregunta que el periodista me hizo con respecto, no que yo voy a hacer, sino que es un proyecto de gobierno, una decisión de gobierno que tiene que ver con el armado de un plan estratégico en consonancia con la de que en este momento tenemos la oportunidad con la nueva gestión del presidente Macri de un plan federal de droga. Esto no pasó nunca. Ni siquiera, bueno, ni en la provincia ni en el país, de los cuales fuimos convocados todas las provincias. Yo soy delegada de la provincia de Misiones, donde se va a elaborar una estrategia que conjuntamente, una vez que se firme este convenio de las autoridades del Cedronar de Nación con nuestro gobernador, se va a bajar programas que se llaman municipios de acción. Estos municipios de acción van a estar insertos en cada localidad. Van a tener la misma ideología de trabajo, pero acá el municipio, para adherirse a este programa, va a tener que responder y trabajar y cumplimentar y dar respuesta a los lineamientos también que tiene, como generar sus propios observatorios, el hecho también de armar un centro dentro del municipio, armar no un centro de asistencia, sino tener justamente un grupo de recursos para que capacite. Siempre todo esto está pensado con la capacitación y el asesoramiento, tanto de nivel de nación con nosotros acá local, de apoyar a cada municipio, y se van a ir haciendo por etapas y se van a empezar con los municipios por ahí de mayor densidad o de mayor cantidad de población. Te noto más entusiasmada que en otros tiempos. En realidad, sinceramente, para los que venimos de carrera o que estamos en esto, hay en este momento con la decisión, y se siente en los que hacemos la gestión, la decisión de gobierno y la agenda, en la medida de que cómo se empiezan a delinear en la gestión los proyectos. Entonces, por supuesto que para nosotros es alentador, y realmente estoy convencida. Tenemos que contextualizar en este cambio de gestión que hay, cambio de gobierno, perdón, donde hay una transición, donde hay que acomodarse, y también hay que pensar y hay que transitar, que todo lo estamos haciendo, el hecho también de afrontar las cuestiones económicas, que también eso de alguna manera transfieren en todo lo que sea una política de diseño, porque en esta temática, si bien es importante la agenda, la declaración, pero lo importante es lo financiero. Gracias. Se tiene una Brevemente, estadística porque a nivel nos acaba el tiempo. ¿Qué querías una preguntar? estadística a nivel provincial. Bueno, nuestra estadística a nivel provincial desde el año pasado es que el alcohol figura como la prevalencia máxima. La que tenemos es en las escuelas, que el alcohol sigue como la prevalencia, digamos, más importante de consumo de sustancias. Gracias por venir. Muy amable. Por favor, a usted. La última parte del programa con Alicia y la doctora Laura Maggi. Vamos a sumar, Pepe, ella es psicóloga, docente universitaria, y vamos a sumar un poco a la escuela, mirar la escuela. Laura, gracias por venir. Y a propósito de sumar a la escuela, vamos a escuchar al director de una escuela, que lo anunciaba ya Pepe hace un ratito, a Hugo Ecke, que es director de la escuela 254 de Monte Carlo, para sumar y mirar cómo actúan los actores ante esta problemática. Mirá, vino un papá preocupado porque le encontró a su hijo
una bolsita así de marihuana, ¿no? Chiquitita, o sea, un paquetito, y la verdad que uno también desconoce estas cosas, ¿no? Sí. Y preocupado, digo, no durmió toda la noche y quería hablar, que yo hable junto con el hijo, ¿no? En la dirección. Eso esta mañana. Y bueno, eso esta mañana, ¿no? Sí, y bueno, temprano, sí, y bueno, y ahí le trajimos al nene, charlamos con el papá ahí presente, la mamá. Y bueno, el chino reconoció que una amiga le había traído, una compañera de grado, el día jueves pasado. Y entonces indagando en todos los, con los chicos ahí, supuestamente él no había consumido, no consume, ¿sí? Y bueno, hablando con los papás y los chicos ahí, bueno, decidimos hacer la denuncia formal del caso, ¿cierto?, a las autoridades, ¿no? Y bueno, actuamos, ¿cierto?, con los papás, llamamos a los papás, los buscamos a todos los papás, porque ellos estuvieron mostrando ahí en el salón, haciéndole doler a los compañeros, ¿cierto? Y bueno, nos preocupó también con los papás que ellos no hayan contado nada, ¿sí? Y que en la escuela por ahí ocurren cosas, ¿cierto? Que el maestro tiene 25 alumnos, estamos en los distintos patios, y esas cosas que se nos escapen nos dan un poco de impotencia, uno no sabe cómo actuar en este caso, porque algo que por ahí, bueno, yo sé actuar en un caso de accidente, sé en caso de violencia, y esto por ahí un poco nos superó, ¿cierto? Porque en realidad no pensamos, ¿cierto?, que iba a pasar eso con otros alumnos, porque uno los quiere como si fuesen nuestros hijos, ¿viste? Para poner en limpio, un chico le comentó a su papá que una compañerita del mismo curso le dio la marihuana a la bolsita que él tenía. Sí, así es, sí, y bueno, y consultando con la alumna, bueno, supuestamente le dio una compañera de otra escuela secundaria, y bueno, realmente, Pepe, estoy a veces superado en esto, y uno, bueno, lo que sí hicimos, vamos a actuar en consecuencia con los padres. Lo peor que yo puedo hacer es expulsar a un alumno, ¿sí? Mi pensamiento muy personal. Y estamos con Laura Maggi, docente universitaria, pero además alguien que viene investigando la temática educativa y un poco el cómo se comporta la escuela, digamos, ¿no? ¿Qué pudiste identificar en estos tramos que hemos visto y en los actores que intervinieron en esta problemática? Bueno, en principio, como lo han manifestado casi todos, la situación es compleja, y escuchando, digamos, tanto el comentario del director como el tratamiento que también se le ha dado en los diarios, siempre se repite, digamos, la frase nos ha superado, no sabemos cómo enfrentarlo, porque obviamente se trata de algo no esperado en la dinámica de las prácticas educativas. De hecho, es una temática que todavía, digamos, no ha calado profundo en los debates, tanto en las familias como en las escuelas. Y aparece obviamente como un elemento sorpresivo que ante la sorpresa hace que a veces no intervengan determinados procedimientos que tendrían que haber primado, como por ejemplo el escuchar ante todo al adolescente en este caso, ¿no? En la mayoría de las situaciones que han comentado, frente a esta situación de no saber cómo enfrentar esto y esta ligación que se ha establecido entre la droga y lo delictivo, realmente la primera idea a pensar es recurrir a la policía o a las fuerzas, ¿no? Cuando, de hecho, lo que nos está manifestando esto es, en principio, varias cuestiones. Por un lado, estas búsquedas tan particulares por parte de los adolescentes, que hay que reconocerlo, uno preferiría que buscaran otras cuestiones, digamos, y no cuestiones que tengan que ver con la droga. Ahora, además de esto, no podemos perder de vista que en tanto sociedad estamos atravesados por múltiples discursos, y los discursos mediáticos inciden muchísimo. Y si analizamos estas cuestiones, notamos que de hace unos años a esta parte, varios años ya, se comienza a naturalizar, ya sea a tono de bromas o de chistes y demás, el uso de sustancias. Con lo cual es lógico que tal vez los interrogantes comiencen a circular por allí. Laura, ¿hay otros actores que debieron haber aparecido
interpelados por la escuela, digamos, ¿no? Y no la policía directamente. Sí, sí, de hecho, digamos, yo creo que el principal actor en este caso son los chicos, los adolescentes y las familias. En principio, en tanto que estamos trabajando con chicos menores de edad, la primera referencia siempre tiene que ser la familia, porque justamente de acá de lo que se trata es que hay algo que no está siendo hablado en otro sentido. Y cuando me refiero a algo que no es hablado, a interrogantes, preguntas, temas que a veces no se charlan, que a veces no tienen que ver con grandes conflictos, pero sí con interrogantes ante la vida. Entonces, a veces es mucho más factible hablar esto con los pares, es decir, entre los compañeros, este espacio de travesura, del recreo y demás, y que obviamente esto no se está hablando en la casa. Lo ideal sería obviamente que estas charlas y demás se dieran primero en la casa. Pero bueno, cuando no ocurre, creo que la escuela, si es la primera que lo detecta, está muy bueno que puedan convocar a los padres en primera instancia. No es una problemática nueva, No, lo que sí no llama me la parece. atención es que todo esto que decías vos, ¿por qué se sienten tan superados? ¿No hay herramientas que los docentes puedan tomar y que estén discutiéndolo para no terminar así espantados, digamos? Yo siempre consideré, en función tanto de la experiencia como profesional, como también el trabajo que hacemos en las escuelas, me encuentro con que los docentes tienen más herramientas de las que realmente ellos se dan cuenta. Y a veces la primera herramienta es escuchar y ver de qué se trata, digamos, el problema que está aconteciendo ahí. Obviamente, digamos, ante la magnitud, digamos, de estos acontecimientos, pareciera que se tratara de otra cuestión. Obviamente que en una segunda instancia habrá que ver, bueno, qué otros aspectos más hay, pero en principio el preservar, digamos, la identidad del chico, poder escucharlo, poder dar espacio a que eso se pueda poner en debate entre los compañeros del curso, hablar también con los docentes, es decir, hablar de no tanto por qué llevó o dejó de llevar a la escuela, sino por qué consideran que eso tiene que ir a la escuela. O sea, qué valor, qué significado le están otorgando ellos a la escuela, ¿no? A los elementos que llevan. ¿Por qué ahí en otro lugar, digamos? Obviamente si lo ha llevado ahí porque la escuela tiene para él algún sentido, entonces será cuestión de recuperar, bueno, cuáles son los sentidos que la escuela está teniendo para los chicos, en un contexto de a veces en donde no tienen otras actividades por fuera de lo escolar y lo familiar como para poder interrelacionarse. La otra vinculación que a mí me llamó la atención, además de la escuela-policía, que es una vinculación que hay que problematizar, es la escuela y el jefe comunal, digamos, ¿no? No está ahí el Consejo General de Educación, está el jefe comunal. ¿Cómo es? Bueno, en líneas generales yo creo que la mirada que podemos llegar a tener acá en Posadas de lo que acontece en otras ciudades de la provincia, obviamente es diferente, porque, bueno, obviamente poblaciones más pequeñas, la relación con el jefe comunal y la comunidad es muchísimo más estrecha, que a veces coincide con que el jefe comunal es el papá de alguno de los compañeros, entonces se da una cercanía, y obviamente, digamos, se comienzan a entremezclar los roles. La verdad no podría decir, bueno, exactamente qué ha acontecido allí, porque desconozco precisamente la realidad de los pueblos, pero... La ordenanza esa que, de alguna manera, vuelve a llevar a la escuela y la policía, digamos. Es llamativa, en principio, particularmente porque me parece que esta responsabilidad, si bien es interesante, preservar la vida de los chicos en el sentido de que es cierto, digamos, determinado horario está bueno que estén en su casa preparándose para lo que es el día siguiente, pero en todo caso tendría que estar planteada en relación a los mayores, que son los que están a cargo de la crianza de los chicos y de los adolescentes. Laura, muchísimas gracias por venir. Seguramente vamos a volver a convocarte Gracias y a convocar al equipo que está discutiendo y está problematizando el tema de la escuela, Sí. para también imaginar otras alternativas, ¿no? No Exactamente. solamente la criminalización, la policialización de la respuesta o la cuestión patológica. Exactamente. La herramienta fundamental es poder crear dentro de las propias escuelas espacios donde pueda circular la palabra, es decir, espacios de escucha que a veces el mismo docente puede generar con sus alumnos justamente por esta relación tan cercana que tienen. Recuperar la palabra creo que es lo fundamental. Muchas gracias, Laura. Gracias. Nos vamos Bien, con Pepe. nos estamos despidiendo, se nos acaba el tiempo. Hubiésemos quedado hasta la medianoche charlando sobre este tema.
Yo quiero comentarles algunas cositas breves que me comentaba también la subsecretaria que estuvo hace algunos minutos con nosotros. Las veces que han habido convocatoria no han tenido respuestas. Yo creo que este también es un compromiso importante que debemos hacer y debemos tener todos, padres, docentes, sociedad, comunicadores sociales. Y también queda mucha preocupación, después de lo que hablábamos con Mariela Aguirre, de que evidentemente hasta ahora se hizo poco y nada, de que ahora recién hay esperanza de que se puedan hacer cosas. Ojalá se logre. La droga está llegando a todos los lugares y lo más triste y lo más doloroso que está llegando también a las escuelas primarias, a nuestros niños. Eso es sumamente preocupante. No podemos mirar hacia otro lado. Vamos a seguir tratando este tema. Gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes. Buenas noches.